Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Seisel Chacón Cordero les saluda y es un gusto estar con ustedes en esta nueva edición de 24 horas. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. ¿Son todas las personas candidatas a vacunarse contra la COVID-19? En esta edición se lo contamos. Proyecto de ley que reduciría los impuestos a las empresas que contraten personas mayores de 45 años pasó su primer filtro en la Asamblea Legislativa. En los deportes, Mundial Sub-20 femenino que tenía como sede Costa Rica fue cancelado este martes. De Europa a Estados Unidos, varios países se preparan para campañas de vacunación tras la esperanza surgida por el anuncio de más de una vacuna con resultados alentadores contra la COVID-19. Vamos al detalle de las informaciones. Hablamos ahora de temas de salud. ¿Son todas las personas candidatas a vacunarse contra la COVID-19? Esto lo responde Tatiana Cruz, especialista del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica. Es muy importante recordarle a la población que cuando se habla de vacunas es mayor el beneficio que el riesgo que se puede tener. Para esto, las empresas que generan las vacunas y las producen realizan diferentes estudios para garantizar su seguridad y eficacia. Entonces, de acá, de este mensaje, me gustaría que quede claro justamente que es mayor el beneficio que se puede tener. Claramente, según los estudios, ya se determinarán y comunicarán también cuáles serían contraindicaciones de la vacuna. Pero de momento, por favor, siempre guíense con los profesionales de salud y también, por supuesto, con nosotros en el CIMED pueden consultarnos. Estas son las palabras de la doctora Tatiana Cruz González, especialista del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica, CIMED UCR, y docente de la Facultad de Farmacia. Cruz explica que en el caso de las vacunas COVID-19 no son vacunas vivas. No obstante, si bien es muy reciente y se han hecho estudios clínicos con los cuidados debidos, cuesta mucho que dentro de la población de estudios se tome en cuenta a mujeres embarazadas y es esperable que sean mayores los controles al vacunar. La experta responde estas y una serie de cuestionamientos que la población se ha realizado con respecto a la vacuna contra el SARS-CoV-2. La población en Costa Rica lo que tiene que tener presente con estas nuevas alternativas para las vacunas candidatas contra COVID-19, ¿verdad?, que es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, es que tiene el sistema de adquisición, ¿verdad?, de estas nuevas dosis, y van a tener un sistema en el cual pues ya las instituciones encargadas y autorizadas, llámese Ministerio de Salud, entre otras, van a divulgar cómo es que se van a estar administrando. Entonces, en este sentido, es importante que no se entre en un caos en el país, ¿verdad? Y que sepan que, bueno, poco a poco el país se va a ir abasteciendo y que siempre será prioridad atender y brindar el acceso a la vacuna a la población de riesgo. Entonces, desde ahí tener paciencia, ¿verdad? Estar calmos es un llamado muy importante y que no se entre pues en pánico. La especialista además menciona que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud existen actualmente 47 vacunas candidatas en evaluación clínica. Adicionalmente, en fase preclínica hay otras 155. La mayoría de los centros que están realizando o desarrollando estas vacunas están en países como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y China, mientras que existen ensayos en América Latina como en Brasil y Argentina. 3 de cada 10 casos de cáncer de pulmón no están ligados al fumado. Por esta razón, los médicos especialistas le piden a la población estar pendientes de la contaminación, el humo y el arsénico en el agua. El cáncer de pulmón es diagnosticado en 2,1 millones de personas y mueren alrededor de 1,8 millones de pacientes al año a nivel global, lo que representa una tasa de mortalidad de 18,4%, superando las cifras de cáncer de próstata, mama y colorectal, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En Costa Rica, en el 2018, esta enfermedad ocupó una tasa de mortalidad de 6,9% y se registraron 453 casos en el país. Además, se proyecta que para el 2040 aproximadamente 955 personas serán diagnosticadas en el país y 3,3 millones en el mundo.
En nuestra región Centroamérica y el Caribe es una realidad muy similar. En Centroamérica y Caribe aproximadamente se diagnostican más de 20,000 pacientes por año, siendo únicamente en el Caribe la primera causa de muerte por cáncer, superando el cáncer de mama y el cáncer de próstata, igual que en el mundo. Y en Centroamérica nosotros tenemos una mortalidad dentro de las primeras 5 causas de muerte. La médica recuerda que el cáncer de pulmón en su fase temprana puede ser asintomático o presentar síntomas como tos, disfonía, entre otros. Los pulmones son órganos muy grandes dentro del tórax y depende de dónde esté localizado ese cáncer de pulmón, me va a dar o no me va a dar síntomas. Algunos de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta son la tos, especialmente si tienen una tos muy recurrente. Pueden haber otros síntomas, por ejemplo, la hemoptisis, que esto es una tos con sangre. Puede haber también falta de aire o falta de aire al hacer actividad. La disnea es muy importante también, pero nuevamente puede que no existan síntomas, especialmente al principio de la enfermedad, cuando el tumor es un poco más pequeño. Ya conforme va avanzando la enfermedad, los síntomas se van empeorando o se van haciendo peor. Puede haber pérdida de apetito, puede haber pérdida de peso, puede haber malestar general también, como cualquier otro tumor. La experta agrega que el 36% de los casos de este tipo de cáncer no están ligados al fumado y se produce por factores externos como la contaminación del aire en el medio ambiente y en el hogar, como el humo de la madera, la emisión de gas doméstico, la presencia de arsénico en el agua, así como la exposición a gases de combustión o de sustancias químicas, haberse sometido a radioterapia o causas genéticas como tener antecedentes familiares de este tipo de cáncer. Además, se presenta más en algunos genomas raciales. En Ginebra se lleva a cabo la Semana del Comercio y el Medio Ambiente y allí Costa Rica expuso su vida sostenible y comercio internacional para la pospandemia. Vida sostenible y comercio internacional logrando el apoyo mutuo. Fue parte del conversatorio en el que Costa Rica expuso su camino de recuperación económica sostenible en el periodo post-pandemia. Este evento exploró cómo Costa Rica adoptó políticas públicas específicas e implementó alianzas con actores privados para permitir que los exportadores, especialmente las MIPYMES, aumenten su productividad y competitividad, utilizando buenas prácticas de sostenibilidad y adaptándose al cambio climático. País hemos aprendido que el comercio siempre debe respetar a la naturaleza. Por eso hemos invertido tiempo, ciencia, recursos y vidas para lograr una producción competitiva, verde y acorde con los requerimientos de los mercados. Ese es el mensaje principal que yo quisiera compartir hoy. La productividad verde es necesaria, pero además también es posible. A la fecha hemos colocado $4,5 millones en 260 pequeñas y medianas empresas de todos los diferentes sectores, agrícola, industrial, alimentos y servicios. El programa es una alianza público-privada que hemos desarrollado o construido con CRUSA, que es una fundación Costa Rica-Estados Unidos para promover el desarrollo de Costa Rica, y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de también fondos que ha inyectado en el programa. Dentro de la exposición se tocaron 3 casos de éxito, entre ellos el cómo se ha mantenido la exportación de café en el país a pesar de la COVID-19. Vemos que la tecnología tiene un rol muy importante, está teniendo un rol muy importante ahorita durante todo el tema de la pandemia y que va a seguir teniendo un rol muy importante, sobre todo por el acceso a capacitación, a herramientas que puedan justamente mejorar esa productividad que doña Ciña mencionó que tenemos como un reto país, tener una comunicación más eficiente y más precisa con los asistentes técnicos, que cuando ellos visiten a las fincas ya se tenga una idea general de qué es lo que tienen que ir a revisar. La sesión tuvo como objetivo no solo presentar estas prácticas, sino que también escuchar sobre las prácticas de otros países en un esfuerzo para construir un conjunto de herramientas de medidas claves que puedan ser fácilmente replicadas en otros países en desarrollo. Unas 30 empresas ofrecen más de 165 puestos de trabajo en una feria de empleo que se realiza desde ayer y hasta el 20 de noviembre en la Universidad Fidelitas. De acuerdo con la jefa de Bienestar Estudiantil, Yendri Álvarez, el evento es abierto al público y ofrece puestos
para personas no profesionales y para graduados. En la actividad ofrecen opciones para motorizados, diseñadores, asistentes contables y de auditoría, así como analistas de cadena de abastecimientos, analistas de inventario, operadores de servicio al cliente y gerentes de regulación, entre otros. También participan empresas como Manpower, Grupo Babel, Cargill, Joven 360 y más. El proyecto de ley que reduciría los impuestos a las empresas que contraten personas mayores de 45 años pasó su primer filtro en la Asamblea Legislativa. Si al menos el 10% de los trabajadores de una empresa son mayores de 45 años, el pago que realizan los patronos por concepto de sueldo y sobresueldo se reduciría de 5 a 4%. Y si el personal en ese rango de edad representa el 20% de la planilla, el pago será de un 3%. Así lo establece el proyecto de ley que dictaminó la Comisión de Asuntos Sociales, que modificaría la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF. Las empresas también tendrán como incentivo una disminución en el impuesto de renta. Si contratan al menos un 10% de personal mayor de 45 años, se aplicará una reducción del 5% de la declaración de dicho tributo. Y si contratan un 20% de su fuerza laboral de ese grupo etario, la reducción sería del 7%. Esta propuesta lo que busca es crear incentivos fiscales a las empresas que contraten personas mayores de 45 años. Por ejemplo, si tiene en su planilla un 10% de personas mayores de 45 años, se baja, por ejemplo, lo que se paga a FODESAF a un 4%, y también si tiene hasta un 20%, los incentivos serán mayores, como por ejemplo también el pago de la renta que tienen que hacer las empresas. El desempleo de la población entre 45 y 59 años de edad llegó a 53.585 hombres y 56.374 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Una propuesta sustitutiva a la Ley de Empleo Público que presentó el gobierno será analizada por el Foro Multisectorial que organiza la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. La iniciativa fue planteada por los diputados Pedro Muñoz y Roberto Thompson. Una iniciativa distinta a la que presentó el gobierno de la República para reformar el empleo público será discutida y analizada en la mesa multisectorial que organiza la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. El texto sustitutivo que presentó el gobierno y que fue avalado por la Comisión de Administración y Gobierno de la Asamblea Legislativa fue presentado por el legislador social cristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Roberto Thompson, ambos de oposición. La mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular ha admitido para análisis y enriquecimiento la propuesta que el diputado Thompson Chacón y yo le hicimos para arreglar el desorden y las injusticias en el empleo estatal. La semana pasada hicimos una propuesta concreta que viene a mejorar por mucho la propuesta que había hecho el gobierno de la República. Esta propuesta varía de la que hizo el gobierno en varios puntos, entre ellos que el traslado de los funcionarios públicos al nuevo esquema de salario global y pago de remuneraciones sea opcional y no obligatorio. Entre otros puntos, mantiene el respeto al derecho a la negociación colectiva y la regulación diferenciada para las empresas del Estado. De acuerdo con el Foro Multisectorial, el texto alternativo sería analizado por parte de las organizaciones presentadas en el mismo foro. Posteriormente, la propuesta será presentada a la Asamblea Legislativa. El Foro Multisectorial convocado por trabajadores del Banco Popular agrupa a 51 organizaciones, quienes trabajan en una propuesta económica para hacer frente a la crisis producto de la pandemia. Los resultados de esta mesa serán trasladados al Poder Ejecutivo una vez finalicen las sesiones. Este foro se realiza parte del diálogo que convocó el gobierno bajo el mismo objetivo. Los diputados rechazaron el presupuesto para el año 2021 tal y como lo presentó el gobierno el pasado mes de septiembre. La idea es hacerle cambios en los próximos días.
Este lunes los diputados acogieron el informe de mayoría en el que 9 legisladores de la Comisión de Hacendarios recomendaron rechazar el plan de gastos del gobierno para el 2021. Ahora el plenario se convertirá en comisión para que los legisladores puedan hacerle cambios a este presupuesto por medio de mociones, las cuales se deberán presentar hasta el próximo 23 de noviembre. En el PAC presentarán una moción para recortar 150.000 millones de colones en gasto corriente y gasto capital. Los 150.000 sería la moción completa que nosotros tendríamos. Adicionalmente serían el de 6.000 y el del Bambi. Pero esos 150.000 se pueden dividir en mociones si ese es el espíritu, digamos, del acuerdo que se logre concretar, para separar gasto corriente de gasto de capital, que es una de las preocupaciones de muchas fracciones y de muchos compañeros diputados y diputadas, que exista un recorte de alrededor de 45.000 millones en lo que es gasto de capital y lo que implica eso para el desarrollo sobre todo de las comunidades. En la oposición no quieren que se recorte gastos de capital porque podría afectar, por ejemplo, inversiones en carreteras. Realmente es una vendetta que lo que intenta es disimular una inversión o detener una inversión para que después la Asamblea Legislativa se desdiga. Estamos de acuerdo en los 150.000 millones. Lo único es que la conformación de esa moción, la que presentó el gobierno, incluye gasto de capital, es decir, inversión en infraestructura pública, inversión que se traslada también a comunidades, y nos parece que en momentos en donde el país más bien requiere competitividad no se puede recortar ahí. Hay que buscar otros rubros como lo que es el gasto corriente. Liberación Nacional acordó no tocar gasto de capital y llámese inversiones y no tocar tampoco el gasto social. Y es imprescindible que el Poder Ejecutivo pueda socar la faja, como decimos popularmente, en esos rubros que no son necesarios para el próximo año. El presupuesto del gobierno para el 2021 es de 11.4 billones de colones y el 55% se financiaría con deuda. Los diputados consideran insuficientes los acuerdos para reactivar la economía que hasta el momento surgieron de la mesa de diálogo del gobierno. La mesa de diálogo multisectorial en la que participa el presidente de la República, Carlos Alvarado, espera concluir la discusión de las propuestas este fin de semana para convertirlas en proyectos de ley que enviarán al Congreso el próximo mes de diciembre. Por el momento, entre los acuerdos pactados con las organizaciones representadas se destacan un nuevo proyecto del Fondo de Avales, facilidades crediticias, que todas las instituciones públicas realicen sus compras por medio del SICOP, vender terrenos desocupados y reducir la deuda política. Para los diputados, estas propuestas son insuficientes para reactivar la economía y descartan la aprobación de nuevos impuestos. Bueno, evidentemente lo que ha salido de la mesa de diálogo del presidente, obviamente o ya se sabía, o se puede hacer desde el Ejecutivo, o está en la Asamblea Legislativa presentado hace meses. Eso sucede porque el presidente no está gobernando. Se supone que lo correcto sería que él tenga una guía, una ruta acordada con sus ministros, que venga y negocie a la Asamblea Legislativa y posteriormente se converse con los sectores sociales. Así que yo esperaría que de esos procesos o sin procesos, el gobierno tome las riendas, asuma su responsabilidad y nos diga qué es lo que va a plantear al Fondo Monetario. ¿En qué línea considera usted debería ir esa negociación con el Fondo Monetario? Yo creo que es una combinación de factores. Tiene que haber nuevo ingreso y tiene que haber recorte al gasto, y a mi gusto tiene que haber reformas estructurales que nos garanticen que los contribuyentes no van a seguir pagando impuestos para seguir inflando un Estado que evidentemente tiene huecos por todo lado y en donde se derrocha plata por muchos lados. Bueno, tiene que ser perfectamente una reactivación económica literal de quitar trámites, ya de una vez por todas, no anunciar que lo va a anunciar, hacer una ventanilla única digital para que todo proceso se entre por un mismo medio virtual y que sea la intranet del gobierno la que resuelva. Eso involucraría también que el sector privado pueda empezar nuevos emprendimientos o empezar nuevos procesos de inversión. En la fracción del PAC, los diputados Wilmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo hicieron una propuesta al ministro de Hacienda para reactivar la economía, en la que sugieren eliminar exoneraciones, impuestos a las zonas francas, así como refinanciar las deudas de las pymes y familias que perdieron ingresos por la pandemia. Las deudas de las personas que perdieron el empleo, de las pymes que perdieron los ingresos, y que no las podemos dejar que les capitalicen únicamente los intereses, porque al cabo de poco tiempo van a ser impagables por el volumen tan alto que van a tener. Hay que bajarle las tasas de interés y hay que darles una perspectiva de largo plazo, eso está urgiendo.
y necesitamos reactivar la economía también, fomentando las compras del Estado a las empresas nacionales, como decía antes. Necesitamos bajarle el costo a la deuda pública que está pagando de más y necesitamos entrarle a la contratación administrativa porque el Estado costarricense le están cobrando de más en casi todas las obras públicas que hace y todo lo que compra. El próximo 1 de diciembre iniciarán las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, es decir, que el gobierno podrá definir la agenda de proyectos que discutirán los diputados, por lo que ahora quedará a criterio del Ejecutivo cuáles de estas propuestas convocará. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con la primera edición de Costa Rica Noticias. De Europa a Estados Unidos, varios países se preparan para campañas de vacunación tras la esperanza surgida por el anuncio de más de una vacuna con resultados alentadores contra la COVID-19. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su hogar. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, a partir del sábado 21 de noviembre por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita una tradición que no podemos olvidar. Remembranzas de Boyeros, una tertulia con la conducción de la periodista Ángela Ulibarri, que nos llevará por los caminos de la historia y la tradición. Este domingo 29 de noviembre a las 11 de la mañana por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos a la araña lince verde. Esta especie puede lanzar veneno directo a los ojos de su enemigo a una distancia muy corta. Son muy activas y cazan durante el día. La araña lince verde, como su nombre lo dice, es de una coloración verdosa y gracias a esto puede camuflarse con facilidad en arbustos, pastos u otras plantas. Tienen 4 pares de patas que presentan vellosidades. Su abdomen tiene puntos negros y líneas blancas. Una característica interesante de esta araña es que puede escupir su veneno directamente en los ojos de sus enemigos a una corta distancia, pero es inofensiva al ser humano. Cabe mencionar que la agilidad y velocidad de la araña cuando salta sobre su presa a menudo es comparada con los métodos de caza del lince. No es ponzoñosa y su mordedura es similar a la picadura de una abeja. Son comunes en jardines o lotes baldíos. Se alimentan de muchas especies de insectos que suelen dañar los jardines. Presentan 8 ojos, 6 en forma de hexágono y 2 al lado y debajo de ellos. Las diferentes especies van de color verde, café y marrón. Tras recibir la influencia del paso de 2 huracanes en menos de un mes, las municipalidades del Pacífico, zona norte y sur han tenido que invertir recursos en la atención de dichas emergencias. Recientemente, las municipalidades quedaron exentas de las transferencias de recursos a la Comisión Nacional de Emergencias. El paso de los huracanes ETA e IOTA ha causado múltiples estragos en Centroamérica en menos de un mes. Pese a que en Costa Rica la influencia ha sido indirecta, distintas zonas han sido afectadas por inundaciones, deslizamientos o derrumbes. Esto ha provocado que las municipalidades y comités de emergencia de zonas como el Pacífico, la zona norte o la zona sur hayan tenido que movilizar recursos y personal. Sí, efectivamente, la Municipalidad de La Cruz, en un proceso constante de atención
a diferentes fenómenos naturales que han estado impactando en el Cantón de la Cruz. Incluso entre ETA y IOTA también hay una alerta, la alerta 68, que impactó fuertemente el cantón, que también requirió la apertura de albergues, igualmente que con ETA, y bueno, iniciando con una nueva afectación por el huracán que está azotando Centroamérica. Efectivamente nosotros pues el trabajo más importante que podemos realizar las instituciones desde la municipalidad sobre todo es liderar los procesos para garantizar la prevención y la atención de las comunidades que se ven afectadas. Por su parte, Verónica Morales, vicealcaldesa de la Municipalidad de Ojancha, detalló que para la atención de la influencia del huracán Iota han tenido que movilizar recurso humano de hasta 30 personas, en lo cual han invertido alrededor de 12 millones de colones. A partir del 3 de noviembre, el Comité Municipal de Emergencias de Ojancha permanece activo por el evento del huracán ETA. Aproximadamente por un orden, en horas hombres llevamos unos 12.096.000 al día de ayer y así sucesivamente podría mencionarle los gastos que hemos tenido en esta emergencia. El evento nos dejó muchas afectaciones en alcantarillas, puentes, casas. Tuvimos que abrir un albergue en Estrada Rábago, la parte baja del cantón. Ahorita continuamos activos por el huracán Iota, que no nos ha afectado directamente el día de hoy. Esperemos que todo fluya y que no nos afecte como ETA. Este lunes, una reforma a la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo fue publicada. La aprobación de esta ley es prioritaria para el régimen municipal, ya que permite a las municipalidades mantener el 3% del superávit libre, el cual debía ser trasladado a la Comisión Nacional de Emergencias. Acueductos y Alcantarillados restableció el servicio para 19.000 personas de Cotobruz, quienes se vieron afectados con su servicio de agua potable debido a los derrumbes provocados por el huracán ETA. Durante los últimos 10 días, las cuadrillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han trabajado incansablemente para reparar la infraestructura hídrica que fue afectada por los derrumbes durante el paso del huracán ETA. Aproximadamente unas 18.914 personas tienen el servicio restablecido. Veamos el siguiente cuadro. En San Vito, 9.770 personas han sido beneficiadas de lugares como San Vito Centro, Tres Ríos, Lindavista, El Sabanero, Los Pioneros, Aguas Claras, La Pintada, El Danto, Los Reyes y Alborada Pinares. En Sabalito son 8.208 personas. De Sabalito Centro, San Rafael, La Ceiba, Cinco Esquinas, Santa Rosa, San Bosco, La Unión, Miraflores, La Lucha y El Progreso. De Agua Buena, 936 personas ya tienen agua potable. Ellas son de Copal y de Los Ángeles. El vocero de la entidad manifestó que aún está pendiente restablecer el servicio en algunas comunidades. Básicamente a quienes se ha dificultado un poco más y se han visto más afectados son las comunidades de Agua Buena. Ahí los deslizamientos provocaron una afectación de una tubería madre de 70 metros, una línea de conducción principal, de manera que pues prácticamente todas las comunidades de ese distrito se vieron afectadas, y en ese caso estamos hablando de que a esas personas sí se va a tardar un poquito más. De hecho, ya el AIA está trabajando con la contratación de una nueva instalación de tubería, pues hay que reubicar la actual hacia una zona segura, y esperaríamos ya a final de esta semana, eso sí, iniciar las obras que podrían tardarse un par de semanas. Quesada aseguró que la institución continuará suministrando mediante camiones cisternas el agua potable a la población afectada. Por ahora se ha restablecido el servicio a más de 19.000 personas del cantón de Cotobruz. Ahora vamos a la información deportiva. El Mundial Sub-20 femenino que tenía como sede Costa Rica fue cancelado este martes. La FIFA tomó la decisión para salvaguardar la salud de los involucrados en medio de la pandemia, pero igualmente el país organizará el Mundial en el año 2022.
Después de mucha espera y silencio sobre el futuro del Mundial Sub-20 femenino que organizaba Costa Rica, finalmente este martes el despacho del Consejo de la FIFA anunció su decisión de cancelar la Copa Mundial Femenina Sub-20. Del mismo modo, confirmó a Costa Rica como anfitrión de la Copa Mundial del año 2022. En principio, el Mundial sería organizado entre nuestro país y Panamá, pero los canaleros renunciaron debido a que FIFA se opuso a posponer el evento como sí lo está haciendo ahora. Víctor Umaña, director del comité organizador local, seguirá frente a la organización trabajando tal y como lo ha venido haciendo, ahora orientada a la competencia del 2022. Vamos a continuar trabajando, se mantiene un equipo que va a sostener la FIFA al frente del Mundial, comandado por Víctor Umaña, y estamos muy contentos y satisfechos de esa designación de Costa Rica para el Campeonato Mundial Femenino Sub-20 2022. El Mundial Sub-17 también fue cancelado y se realizará en el año 2022 con la misma sede, la India. Lo comunicado este martes deja muchas dudas, ya que ni en el escueto comunicado de la Fedefútbol ni en la nota de FIFA se detalla si los equipos podrían mantener a las mismas jugadoras para el año 2022 o si se perdería el Mundial para toda una generación, tema que estaremos abordando en siguientes ediciones. De las 11 selecciones de CONCACAF que vieron acción en el año 2020, Costa Rica tuvo el tercer peor desempeño. Representativos como México, Estados Unidos, Canadá y Panamá mostraron un rendimiento muy superior al de la tricolor. En un año para el olvido, la selección de Costa Rica tuvo uno de los peores rendimientos de CONCACAF. Durante el 2020, 11 selecciones del área disputaron partidos oficiales o amistosos. De ellas, la tricolor fue una de las 3 que registró peores números. La Sele solo obtuvo un 6,67% de los puntos disputados, tras el empate ante Qatar y las derrotas ante Estados Unidos, País Vasco y Panamá en 2 ocasiones. En los 5 encuentros, la tricolor solo anotó en 2 ocasiones y recibió 5 tantos. Solo Barbados y Bermudas tuvieron peores números que el combinado dirigido por Ronald González. Barbados sumó 2 derrotas en 2 juegos, mientras que Bermudas cosechó una pérdida en la misma cantidad de partidos. México, Estados Unidos, Canadá y Jamaica tuvieron números positivos durante todo el año. Al igual que Costa Rica, los aztecas realizaron 5 compromisos en los últimos 11 meses, pero con resultados muy diferentes. El Tri ganó 4 partidos y empató 1, para un rendimiento del 85,7%. México venció a Guatemala, a Países Bajos, a Corea del Sur y Japón y empató con Argelia. Con 9 tantos a favor y 4 en contra, México cerró el año con muy buen nivel. Estados Unidos tampoco sabe lo que es perder en el 2020. La selección de las barras y las estrellas obtuvo un 77,8% de los puntos disputados, tras vencer a Costa Rica, empatar de visita a Gales y golear 6-2 a Panamá. Unos números similares tienen Jamaica y Panamá, que cosecharon 2 victorias y una derrota para un 66,7% de rendimiento. Nicaragua, Guatemala y Honduras también tienen mejores registros que Costa Rica. Unos números similares tienen Jamaica y Canadá, que cosecharon 2 victorias y una derrota para un 66,7% de rendimiento. Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras también tienen mejores registros que Costa Rica. Estos números son preocupantes de cara a un año de eliminatorias. La fase clasificatoria para el Mundial de Qatar 2020 se ha retrasado debido a la pandemia. La tricolor está sembrada en la ronda final junto a mexicanos, estadounidenses, hondureños y jamaiquinos. El técnico Ronald González descartó fogueos en los 2 primeros meses del 2021. Será quizá en marzo que la Sele vuelva a jugar en un amistoso. Y esperaremos, si Dios lo permite, como dije, para la fecha de marzo, marzo, junio, luego Copa Oro que tenemos nosotros y estar de la mejor forma para la eliminatoria nuestra, si Dios lo permite, en septiembre. Si no hay un cambio radical, en el 2021 se podría seguir ensanchando la brecha entre Costa Rica y México y Estados Unidos, incluso con una Panamá que parece llevar un proceso mejor encaminado que el de la tricolor. Cartaginés y Herediano disputaron la tarde del martes un partido crucial para definir posiciones de clasificación en el Campeonato de Apertura 2020. La información se la detallamos en la siguiente nota. Tras 16 días sin jugar, Herediano volvió a los terrenos de juego para sellar su boleto a las semifinales del torneo Apertura 2020, gracias a un autogol de Marcel Hernández cuando apenas habían transcurrido 2 minutos del juego frente a Cartaginés.
El team venció 1-0 a los brumosos en el estadio José Rafael Fello Mesa y es inalcanzable para Guadalupe y Pérez Celedón, que no aprovecharon el tiempo que los florenses estuvieron en cuarentena para asaltar el segundo lugar. Los rojiamarillos aseguraron su campo en las semifinales cuando aún le faltan 3 partidos por disputar. Antes del parón por la cuarentena, Herediano sumaba un triunfo en sus últimos 5 partidos, con lo que puso en peligro la clasificación. No obstante, Guadalupe tuvo 5 juegos para subir al segundo lugar y tomar buena distancia de los florenses, pero perdieron en 3 ocasiones y solo ganaron 2 partidos. Una situación parecida vivió Pérez Celedón, que en 4 compromisos no ganó y solo cosechó 2 puntos de 12 disputados. Herediano no se pierde una semifinal desde el verano del 2010. Ya suman 20 semifinales de manera consecutiva. Si la segunda fase iniciara hoy, los rojiamarillos volverían a enfrentar al equipo de la vieja metrópoli en semifinales, aunque el primer lugar del grupo B pende de un hilo para los blanquiazules. Cartaginés ha tambaleado en la recta final del certamen, tras ser líder sólido de su grupo y pelear con Alajuelense el primer lugar de la tabla general. Pero en la tercera vuelta, ante los rivales del grupo A, los brumosos se desinflaron y le dejaron la mesa servida a Saprissa. En esta etapa cayeron en 3 ocasiones, ante Guadalupe, Alajuelense y Herediano, y solo consiguieron victorias ante Grecia y Santos. Los dirigidos por Hernán Medford solo superan a Saprissa por 3 puntos, pero los morados tienen 2 partidos menos, por lo que, de ganar, mandarían a los brumosos al segundo puesto. Cartaginés cerrará la primera fase el 29 de noviembre ante Pérez Celedón en el Valle del General. Para poder cerrar en la primera casilla, necesita ganar y que los tibaseños no sumen más de 6 puntos en los partidos que le faltan por disputar, y que no lo superen en gol diferencia, que a hoy favorece a los dirigidos por Hernán Medford. Ahora iniciamos el recorrido por las informaciones internacionales. De Europa a Estados Unidos, varios países se preparan para campañas de vacunación tras la esperanza surgida por el anuncio de más de una vacuna con resultados alentadores contra la COVID-19. Casi un año después de que se anunciaran los primeros casos de COVID-19, Europa y Estados Unidos se preparan para empezar a vacunar a su población. En la última semana, los responsables de 3 vacunas experimentales afirmaron que habían demostrado una eficacia del 90% o más. Se trata de la desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna, la que llevan adelante el también estadounidense Pfizer junto al alemán BioNTech y una de las producidas por Rusia. En Estados Unidos, las 2 primeras podrían ser autorizadas en la primera quincena de diciembre, lo que según las autoridades permitiría vacunar de inmediato a 20 millones de estadounidenses, con prioridad para los más ancianos y de riesgo, y luego a otros 25 millones por mes a partir de enero. El martes, Moderna aseguró que a la espera de la autorización, el laboratorio ya produjo varios millones de vacunas de COVID-19 en Estados Unidos. Ya tenemos varios millones de dosis listas y estamos realizando productos. Las 2 vacunas se basan en una tecnología reciente que consiste en insertar instrucciones genéticas en el organismo para que las células fabriquen un antígeno del coronavirus y desaten una respuesta del sistema inmunitario. El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, consideró impresionantes los primeros resultados de los laboratorios, pero recordó que aún queda un largo camino por recorrer para vacunar a la población y se mostró preocupado por el número de personas que se oponen a las vacunas en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia. Tenemos ahora 2 vacunas con una efectividad cercana al 95%. Ahora tenemos que convencer a la gente con nuestra apertura y transparencia y mostrando los datos para que se vacunen. Varios países de Europa anunciaron también que se preparan para distribuir una vacuna a partir de enero. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin instó el martes a los otros países del grupo BRICS, Brasil, India, China y Sudáfrica, a unirse para producir las vacunas de diseño ruso contra el COVID-19. Hay vacunas rusas que funcionan de manera eficaz y segura. La cuestión ahora tiene que ver con la producción masiva. Rusia registró hasta ahora 2 vacunas contra el coronavirus, la Sputnik V y la Epivac Corona. En Latinoamérica, Venezuela ya acordó la compra de la primera. Y en Brasil se realizan ensayos clínicos de la que desarrolló el laboratorio chino Sinovac. Otros países de la región han acordado participar en la producción y distribución de la vacuna que desarrolla la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca, en fase avanzada de pruebas.
Saludada por su gestión cuando surgió el coronavirus, Austria aplica un nuevo confinamiento desde este martes y su gobierno enfrenta críticas inéditas de la prensa y expertos, además de oposición por su falta de reacción. Austria fue reconocida por su gestión cuando surgió el coronavirus. Pero la segunda ola de la pandemia golpeó fuerte al país, que desde el martes aplica un nuevo confinamiento. El gobierno decidió el cierre de colegios y comercios no esenciales, y hasta el 6 de diciembre las salidas solo estarán autorizadas en circunstancias bien precisas como compras de alimentos, motivos profesionales o médicos, deportes o paseos cortos. Creo que nos acostumbramos a esta nueva forma de vida y de hecho esta vez no hay problema con el confinamiento porque la gente sabe qué se debe hacer y qué no. 2 semanas atrás, las autoridades impusieron un confinamiento parcial, que implicaba el cierre de restaurantes, museos, salas de conciertos y espacios deportivos, así como un toque de queda. Sin embargo, las restricciones no fueron suficientes para desacelerar la propagación del virus, y esto obligó al gobierno a tomar nuevas medidas en medio de críticas por falta de anticipación y comportamiento irresponsable. Azerbaiyán publicó imágenes de una visita triunfal de su presidente junto a su esposa a lugares emblemáticos de los territorios reconquistados. Una visita triunfal. Azerbaiyán publicó imágenes del presidente Ilham Aliyev junto a su esposa, también vicepresidenta, en Nagorno-Karabaj, donde se muestra que fueron aclamados. La pareja recorrió lugares emblemáticos de los territorios reconquistados durante el reciente conflicto contra separatistas armenios. Tras 6 semanas de intensos combates, el 9 de noviembre se firmó un alto el fuego en el que se acordó la entrega de importantes territorios a Azerbaiyán, que reclamaba zonas que estaban fuera de su control desde hacía 3 décadas. Nagorno-Karabaj, una región con mayoría armenia, fue autoproclamada República Independiente de Azerbaiyán en la década de 1990. La guerra posterior provocó 30.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Los combates recientes, los más violentos en casi 30 años, permitieron a Azerbaiyán recuperar parte de Nagorno-Karabaj y además 7 distritos vecinos que constituían una especie de escudo de seguridad para los separatistas armenios. 4 de ellos fueron retomados militarmente y otros 3 serán devueltos a Bakú a finales de noviembre. El pacto, firmado bajo el auspicio de Moscú, prevé el despliegue de unos 2.000 efectivos rusos para el mantenimiento de la paz en la región. 5 personas, entre ellas 2 policías y más de 10 personas resultaron heridas cuando un kamikaze atacó un restaurante en Somalia. Ataque suicida en Somalia. 5 personas murieron y más de una decena resultaron heridas el martes cuando un kamikaze de Al-Shabaab atacó un restaurante en la capital del país, Mogadiscio. 2 de los fallecidos eran policías. Un oficial y testigos indicaron que el atacante entró al restaurante ubicado cerca de una academia de policía y se hizo estallar. Había decenas de personas en el lugar cuando tuvo lugar la explosión. El grupo islamista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, ataca frecuentemente objetivos civiles y gubernamentales en Mogadiscio, ciudad que controlaba hasta 2011, cuando fue expulsado por las tropas de la Unión Africana. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Más que en palabras, creemos en las obras que cambian nuestra vida y nos hacen mejorar. Más que un lugar, queremos una patria que como el aire se extienda el bienestar. Somos diferentes, forjamos conexiones. Creemos en la gente que no deja de soñar. Vamos creando destinos compartidos, caminos para un pueblo que quiere progresar. Impulsamos las más grandes obras porque llevamos el nombre de nuestro país en el pecho. Somos el Banco de Costa Rica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias. Seisel Chacón Cordero les saluda y es un gusto estar con ustedes en esta nueva edición de 24 horas. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. ¿Son todas las personas candidatas a vacunarse contra la COVID-19? En esta edición se lo contamos. Proyecto de ley que reduciría los impuestos a las empresas que contraten personas mayores de 45 años pasó su primer filtro en la Asamblea Legislativa. En los deportes, Mundial Sub-20 femenino que tenía como sede Costa Rica fue cancelado este martes. De Europa a Estados Unidos, varios países se preparan para campañas de vacunación tras la esperanza surgida por el anuncio de más de una vacuna con resultados alentadores contra la COVID-19. Vamos al detalle de las informaciones. Hablamos ahora de temas de salud. Son todas las personas candidatas a vacunarse contra la COVID-19. Esto lo responde Tatiana Cruz, especialista del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica. Es muy importante recordarle a la población que cuando se habla de vacunas es mayor el beneficio que el riesgo que se puede tener. Para esto, las empresas que generan las vacunas y las producen realizan diferentes estudios para garantizar su seguridad y eficacia. Entonces, de acá, de este mensaje, me gustaría que quede claro justamente que es mayor el beneficio que se puede tener. Claramente, según los estudios, ya se determinarán y comunicarán también cuáles serían contraindicaciones de la vacuna. Pero de momento, por favor, siempre guíense con los profesionales de salud y también, por supuesto, que nosotros en el CIMED pueden consultarnos. Estas son las palabras de la doctora Tatiana Cruz González, especialista del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica, CIMED UCR, y docente de la Facultad de Farmacia. Cruz explica que en el caso de las vacunas COVID-19 no son vacunas vivas. No obstante, si bien es muy reciente y se han hecho estudios clínicos con los cuidados debidos, cuesta mucho que dentro de la población de estudios se tome en cuenta a mujeres embarazadas y es esperable que sean mayores los controles al vacunar. La experta responde estas y una serie de cuestionamientos que la población se ha realizado con respecto a la vacuna contra el SARS-CoV-2. La población en Costa Rica lo que tiene que tener presente con estas nuevas alternativas para las vacunas candidatas contra COVID-19, ¿verdad?, que es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, es que tiene el sistema de adquisición, ¿verdad?, de estas nuevas dosis, y van a tener un sistema en el cual pues ya las instituciones encargadas y autorizadas, llámese Ministerio de Salud, entre otras, van a divulgar cómo es que se van a estar administrando. Entonces, en este sentido, es importante que no se entre en un caos en el país, ¿verdad? Y que sepan que, bueno, poco a poco el país se va a ir abasteciendo y que siempre será prioridad atender y brindar el acceso a la vacuna a la población de riesgo. Entonces, desde ahí tener paciencia, ¿verdad? Estar calmos es un llamado muy importante y que no se entre pues en pánico. La especialista además menciona que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud existen actualmente 47 vacunas candidatas en evaluación clínica. Adicionalmente, en fase preclínica hay otras 155. La mayoría de los centros que están realizando o desarrollando estas vacunas están en países como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y China, mientras que existen ensayos en América Latina como en Brasil y Argentina. 3 de cada 10 casos de cáncer de pulmón no están ligados al fumado. Por esta razón, los médicos especialistas le piden a la población estar pendientes de la contaminación, el humo y el arsénico en el agua. El cáncer de pulmón es diagnosticado en 2,1 millones de personas y mueren alrededor de 1,8 millones de pacientes al año a nivel global, lo que representa una tasa de mortalidad de 18,4%, superando las cifras de cáncer de próstata, mama y colorectal, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En Costa Rica, en el 2018, esta enfermedad ocupó una tasa de mortalidad de 6,9% y se registraron 453 casos en el país. Además, se proyecta que para el 2040 aproximadamente 955 personas serán diagnosticadas en el país y 3,3 millones en el mundo.
En nuestra región Centroamérica y el Caribe es una realidad muy similar. En Centroamérica y Caribe aproximadamente se diagnostican más de 20,000 pacientes por año, siendo únicamente en el Caribe la primera causa de muerte por cáncer, superando el cáncer de mama y el cáncer de próstata, igual que en el mundo. Y en Centroamérica nosotros tenemos una mortalidad dentro de las primeras 5 causas de muerte. La médica recuerda que el cáncer de pulmón en su fase temprana puede ser asintomático o presentar síntomas como tos, disfonía, entre otros. Los pulmones son órganos muy grandes dentro del tórax y depende de dónde esté localizado ese cáncer de pulmón, me va a dar o no me va a dar síntomas. Algunos de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta son la tos, especialmente si tienen una tos muy recurrente. Pueden haber otros síntomas, por ejemplo, la hemoptisis, que esto es una tos con sangre. Puede haber también falta de aire o falta de aire al hacer actividad. La disnea es muy importante también, pero nuevamente puede que no existan síntomas, especialmente al principio de la enfermedad, cuando el tumor es un poco más pequeño. Ya conforme va avanzando la enfermedad, los síntomas se van empeorando o se van haciendo peor. Puede haber pérdida de apetito, puede haber pérdida de peso, puede haber malestar general también, como cualquier otro tumor. La experta agrega que el 36% de los casos de este tipo de cáncer no están ligados al fumado y se produce por factores externos como la contaminación del aire en el medio ambiente y en el hogar, como el humo de la madera, la emisión de gas doméstico, la presencia de arsénico en el agua, así como la exposición a gases de combustión o de sustancias químicas, haberse sometido a radioterapia o causas genéticas como tener antecedentes familiares de este tipo de cáncer. Además, se presenta más en algunos genomas raciales. En Ginebra se lleva a cabo la Semana del Comercio y el Medio Ambiente y allí Costa Rica expuso su vida sostenible y comercio internacional para la pospandemia. Vida sostenible y comercio internacional logrando el apoyo mutuo. Fue parte del conversatorio en el que Costa Rica expuso su camino de recuperación económica sostenible en el periodo post-pandemia. Este evento exploró cómo Costa Rica adoptó políticas públicas específicas e implementó alianzas con actores privados para permitir que los exportadores, especialmente las MIPYMES, aumenten su productividad y competitividad, utilizando buenas prácticas de sostenibilidad y adaptándose al cambio climático. País hemos aprendido que el comercio siempre debe respetar a la naturaleza. Por eso hemos invertido tiempo, ciencia, recursos y vidas para lograr una producción competitiva, verde y acorde con los requerimientos de los mercados. Ese es el mensaje principal que yo quisiera compartir hoy. La productividad verde es necesaria, pero además también es posible. A la fecha hemos colocado $4,5 millones en 260 pequeñas y medianas empresas de todos los diferentes sectores, agrícola, industrial, alimentos y servicios. El programa es una alianza público-privada que hemos desarrollado o construido con CRUSA, que es una fundación Costa Rica-Estados Unidos para promover el desarrollo de Costa Rica, y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de también fondos que ha inyectado en el programa. Dentro de la exposición se tocaron 3 casos de éxito, entre ellos el cómo se ha mantenido la exportación de café en el país a pesar de la COVID-19. Vemos que la tecnología tiene un rol muy importante, está teniendo un rol muy importante ahorita durante todo el tema de la pandemia y que va a seguir teniendo un rol muy importante, sobre todo por el acceso a capacitación, a herramientas que puedan justamente mejorar esa productividad que doña Ciña mencionó que tenemos como un reto país, tener una comunicación más eficiente y más precisa con los asistentes técnicos, que cuando ellos visiten a las fincas ya se tenga una idea general de qué es lo que tienen que ir a revisar. La sesión tuvo como objetivo no solo presentar estas prácticas, sino que también escuchar sobre las prácticas de otros países en un esfuerzo para construir un conjunto de herramientas de medidas claves que puedan ser fácilmente replicadas en otros países en desarrollo. Unas 30 empresas ofrecen más de 165 puestos de trabajo en una feria de empleo que se realiza desde ayer y hasta el 20 de noviembre en la Universidad Fidelitas. De acuerdo con la jefa de Bienestar Estudiantil, Yendri Álvarez, el evento es abierto al público y ofrece puestos
para personas no profesionales y para graduados. En la actividad ofrecen opciones para motorizados, diseñadores, asistentes contables y de auditoría, así como analistas de cadena de abastecimientos, analistas de inventario, operadores de servicio al cliente y gerentes de regulación, entre otros. También participan empresas como Manpower, Grupo Babel, Cargill, Joven 360 y más. El proyecto de ley que reduciría los impuestos a las empresas que contraten personas mayores de 45 años pasó su primer filtro en la Asamblea Legislativa. Si al menos el 10% de los trabajadores de una empresa son mayores de 45 años, el pago que realizan los patronos por conceptos de sueldo y sobresueldo se reduciría de 5 a 4%. Y si el personal en ese rango de edad representa el 20% de la planilla, el pago será de un 3%. Así lo establece el proyecto de ley que dictaminó la Comisión de Asuntos Sociales, que modificaría la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF. Las empresas también tendrán como incentivo una disminución en el impuesto de renta. Si contratan al menos un 10% de personal mayor de 45 años, se aplicará una reducción del 5% de la declaración de dicho tributo. Y si contratan un 20% de su fuerza laboral de ese grupo etario, la reducción sería del 7%. Esta propuesta lo que busca es crear incentivos fiscales a las empresas que contraten personas mayores de 45 años. Por ejemplo, si tiene en su planilla un 10% de personas mayores de 45 años, se baja, por ejemplo, lo que se paga a FODESAF a un 4%, y también si tiene hasta un 20%, los incentivos serán mayores, como por ejemplo también el pago de la renta que tienen que hacer las empresas. El desempleo de la población entre 45 y 59 años de edad llegó a 53.585 hombres y 56.374 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Una propuesta sustitutiva a la Ley de Empleo Público que presentó el gobierno será analizada por el Foro Multisectorial que organiza la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. La iniciativa fue planteada por los diputados Pedro Muñoz y Roberto Thompson. Una iniciativa distinta a la que presentó el Gobierno de la República para reformar el empleo público será discutida y analizada en la mesa multisectorial que organiza la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. El texto sustitutivo que presentó el Gobierno y que fue avalado por la Comisión de Administración y Gobierno de la Asamblea Legislativa fue presentado por el legislador social cristiano Pedro Muñoz y el liberacionista Roberto Thompson, ambos de oposición. La mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular ha admitido para análisis y enriquecimiento la propuesta que el diputado Thompson Chacón y yo le hicimos para arreglar el desorden y las injusticias en el empleo estatal. La semana pasada hicimos una propuesta concreta que viene a mejorar por mucho la propuesta que había hecho el Gobierno de la República. Esta propuesta varía de la que hizo el Gobierno en varios puntos, entre ellos que el traslado de los funcionarios públicos al nuevo esquema de salario global y pago de remuneraciones sea opcional y no obligatorio. Entre otros puntos, mantiene el respeto al derecho a la negociación colectiva y la regulación diferenciada para las empresas del Estado. De acuerdo con el Foro Multisectorial, el texto alternativo sería analizado por parte de las organizaciones presentadas en el mismo foro. Posteriormente, la propuesta será presentada a la Asamblea Legislativa. El Foro Multisectorial, convocado por trabajadores del Banco Popular, agrupa a 51 organizaciones, quienes trabajan en una propuesta económica para hacer frente a la crisis producto de la pandemia. Los resultados de esta mesa serán trasladados al Poder Ejecutivo una vez finalicen las sesiones. Este foro se realiza parte del diálogo que convocó el Gobierno bajo el mismo objetivo. Los diputados rechazaron el presupuesto para el año 2021 tal y como lo presentó el gobierno el pasado mes de septiembre. La idea es hacerle cambios en los próximos días.
Este lunes los diputados acogieron el informe de mayoría en el que 9 legisladores de la Comisión de Hacendarios recomendaron rechazar el plan de gastos del gobierno para el 2021. Ahora el plenario se convertirá en comisión para que los legisladores puedan hacerle cambios a este presupuesto por medio de mociones, las cuales se deberán presentar hasta el próximo 23 de noviembre. En el PAC presentarán una moción para recortar 150.000 millones de colones en gasto corriente y gasto capital. Los 150.000 sería la moción completa que nosotros tendríamos. Adicionalmente serían el de 6.000 y el del Bambi. Pero esos 150.000 se pueden dividir en mociones si ese es el espíritu, digamos, del acuerdo que se logre concretar, para separar gasto corriente de gasto de capital, que es una de las preocupaciones de muchas fracciones y de muchos compañeros diputados y diputadas, que exista un recorte de alrededor de 45.000 millones en lo que es gasto de capital y lo que implica eso para el desarrollo sobre todo de las comunidades. En la oposición no quieren que se recorte gastos de capital porque podría afectar, por ejemplo, inversiones en carreteras. Realmente es una vendetta que lo que intenta es disimular una inversión o detener una inversión para que después la Asamblea Legislativa se desdiga. Estamos de acuerdo en los 150.000 millones. Lo único es que la conformación de esa moción, la que presentó el gobierno, incluye gasto de capital, es decir, inversión en infraestructura pública, inversión que se traslada también a comunidades, y nos parece que en momentos en donde el país más bien requiere competitividad no se puede recortar ahí. Hay que buscar otros rubros como lo que es el gasto corriente. Liberación Nacional acordó no tocar gasto de capital y llámese inversiones y no tocar tampoco el gasto social. Y es imprescindible que el Poder Ejecutivo pueda socar la faja, como decimos popularmente, en esos rubros que no son necesarios para el próximo año. El presupuesto del gobierno para el 2021 es de 11.4 billones de colones y el 55% se financiaría con deuda. Los diputados consideran insuficientes los acuerdos para reactivar la economía que hasta el momento surgieron de la mesa de diálogo del gobierno. La mesa de diálogo multisectorial en la que participa el presidente de la República, Carlos Alvarado, espera concluir la discusión de las propuestas este fin de semana para convertirlas en proyectos de ley que enviarán al Congreso el próximo mes de diciembre. Por el momento, entre los acuerdos pactados con las organizaciones representadas se destacan un nuevo proyecto del Fondo de Avales, facilidades crediticias, que todas las instituciones públicas realicen sus compras por medio del SICOP, vender terrenos desocupados y reducir la deuda política. Para los diputados, estas propuestas son insuficientes para reactivar la economía y descartan la aprobación de nuevos impuestos. Bueno, evidentemente lo que ha salido de la mesa de diálogo del presidente, obviamente o ya se sabía, o se puede hacer desde el Ejecutivo, o está en la Asamblea Legislativa presentado hace meses. Eso sucede porque el presidente no está gobernando. Se supone que lo correcto sería que él tenga una guía, una ruta acordada con sus ministros, que venga y negocie a la Asamblea Legislativa y posteriormente se converse con los sectores sociales. Así que yo esperaría que de esos procesos o sin procesos, el gobierno tome las riendas, asuma su responsabilidad y nos diga qué es lo que va a plantear al Fondo Monetario. ¿En qué línea considera usted debería ir esa negociación con el Fondo Monetario? Yo creo que es una combinación de factores. Tiene que haber nuevo ingreso y tiene que haber recorte al gasto, y a mi gusto tiene que haber reformas estructurales que nos garanticen que los contribuyentes no van a seguir pagando impuestos para seguir inflando un Estado que evidentemente tiene huecos por todo lado y en donde se derrocha plata por muchos lados. Bueno, tiene que ser perfectamente una reactivación económica literal de quitar trámites, ya de una vez por todas, no anunciar que lo va a anunciar, hacer una ventanilla única digital para que todo proceso se entre por un mismo medio virtual y que sea la intranet del gobierno la que resuelva. Eso involucraría también que el sector privado pueda empezar nuevos emprendimientos o empezar nuevos procesos de inversión. En la fracción del PAC, los diputados Wilmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo hicieron una propuesta al ministro de Hacienda para reactivar la economía, en la que sugieren eliminar exoneraciones, impuestos a las zonas francas, así como refinanciar las deudas de las pymes y familias que perdieron ingresos por la pandemia. Las deudas de las personas que perdieron el empleo, de las pymes que perdieron los ingresos, y que no las podemos dejar que les capitalicen únicamente los intereses, porque al cabo de poco tiempo van a ser impagables.
dólares por el volumen tan alto que van a tener. Hay que bajarle las tasas de interés y hay que darles una perspectiva de largo plazo, eso está urgiendo. Y necesitamos reactivar la economía también, fomentando las compras del Estado a las empresas nacionales, como decía antes. Necesitamos bajarle el costo a la deuda pública que está pagando de más y necesitamos entrarle a la contratación administrativa porque el Estado costarricense le están cobrando de más en casi todas las obras públicas que hace y todo lo que compra. El próximo 1 de diciembre iniciarán las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, es decir, que el gobierno podrá definir la agenda de proyectos que discutirán los diputados, por lo que ahora quedará a criterio del Ejecutivo cuáles de estas propuestas convocará. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con la primera edición de Costa Rica Noticias. De Europa a Estados Unidos, varios países se preparan para campañas de vacunación tras la esperanza surgida por el anuncio de más de una vacuna con resultados alentadores contra la COVID-19. Uy, ya puedo abrir un ahorro programado en BN Móvil. Ahora todo es más simple en la página del banco. Uy, ya puedo abrir una cuenta desde la app. Ya podés disfrutar la facilidad, variedad de opciones y seguridad de nuestros canales digitales que serán música para tus oídos. Con aplicaciones intuitivas, páginas muy útiles y mucho contenido. Es música para mis oídos. Utilizalas ya. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa. Este miércoles Café Nacional está de aniversario y lo vamos a celebrar de una forma muy especial. Los 70s, los 80s y los 90s regresan aquí a Café Nacional. Vivamos esta gran fiesta. Está invitado 8 de la mañana aquí en Café Nacional. No se lo pierda. Y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos a la araña lince verde. Esta especie puede lanzar veneno directo a los ojos de su enemigo a una distancia muy corta. Son muy activas y cazan durante el día. La araña lince verde, como su nombre lo dice, es de una coloración verdosa y gracias a esto puede camuflarse con facilidad en arbustos, pastos u otras plantas. Tienen 4 pares de patas que presentan vellosidades. Su abdomen tiene puntos negros y líneas blancas. Una característica interesante de esta araña es que puede escupir su veneno directamente en los ojos de sus enemigos a una corta distancia, pero es inofensiva al ser humano. Cabe mencionar que la agilidad y velocidad de la araña cuando salta sobre su presa a menudo es comparada con los métodos de caza del lince. No es ponzoñosa y su mordedura es similar a la picadura de una abeja. Son comunes en jardines o lotes baldíos. Se alimentan de muchas especies de insectos que suelen dañar los jardines. Presentan 8 ojos, 6 en forma de hexágono y 2 al lado y debajo de ellos. Las diferentes especies van de color verde, café y marrón. Tras recibir la influencia del paso de 2 huracanes en menos de un mes, las municipalidades del Pacífico, zona norte y sur han tenido que invertir recursos en la atención de dichas emergencias. Recientemente, las municipalidades quedaron exentas de las transferencias de recursos a la Comisión Nacional de Emergencias. El paso de los huracanes ETA e IOTA ha causado múltiples estragos en Centroamérica en menos de un mes. Pese a que en Costa Rica la influencia ha sido indirecta, distintas zonas han sido afectadas por inundaciones, deslizamientos o derrumbes. Esto ha provocado que las municipalidades y comités de emergencia de zonas como el Pacífico, la zona norte o la zona sur hayan tenido que movilizar recursos y personal. Sí, efectivamente, la Municipalidad de La Cruz, en un proceso constante de atención a
a diferentes fenómenos naturales que han estado impactando en el Cantón de la Cruz. Incluso entre ETA y IOTA también hay una alerta, la alerta 68, que impactó fuertemente el cantón, que también requirió la apertura de albergues, igualmente que con ETA, y bueno, iniciando con una nueva afectación por el huracán que está azotando Centroamérica. Efectivamente nosotros pues el trabajo más importante que podemos realizar las instituciones desde la municipalidad sobre todo es liderar los procesos para garantizar la prevención y la atención de las comunidades que se ven afectadas. Por su parte, Verónica Morales, vicealcaldesa de la Municipalidad de Ojancha, detalló que para la atención de la influencia del huracán Iota han tenido que movilizar recurso humano de hasta 30 personas, en lo cual han invertido alrededor de 12 millones de colones. A partir del 3 de noviembre, el Comité Municipal de Emergencias de Ojancha permanece activo por el evento del huracán ETA. Aproximadamente por un orden, en horas hombres llevamos unos 12.096.000 al día de ayer y así sucesivamente podría mencionarle los gastos que hemos tenido en esta emergencia. El evento nos dejó muchas afectaciones en alcantarillas, puentes, casas. Tuvimos que abrir un albergue en Estrada Rábago, la parte baja del cantón. Ahorita continuamos activos por el huracán Iota, que no nos ha afectado directamente el día de hoy. Esperemos que todo fluya y que no nos afecte como ETA. Este lunes, una reforma a la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo fue publicada. La aprobación de esta ley es prioritaria para el régimen municipal, ya que permite a las municipalidades mantener el 3% del superávit libre, el cual debía ser trasladado a la Comisión Nacional de Emergencias. Acueductos y Alcantarillados restableció el servicio para 19.000 personas de Cotobruz, quienes se vieron afectados con su servicio de agua potable debido a los derrumbes provocados por el huracán ETA. Durante los últimos 10 días, las cuadrillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han trabajado incansablemente para reparar la infraestructura hídrica que fue afectada por los derrumbes durante el paso del huracán ETA. Aproximadamente unas 18.914 personas tienen el servicio restablecido. Veamos el siguiente cuadro. En San Vito, 9.770 personas han sido beneficiadas de lugares como San Vito Centro, Tres Ríos, Lindavista, El Sabanero, Los Pioneros, Aguas Claras, La Pintada, El Danto, Los Reyes y Alborada Pinares. En Sabalito son 8.208 personas, de Sabalito Centro, San Rafael, La Ceiba, Cinco Esquinas, Santa Rosa, San Bosco, La Unión, Miraflores, La Lucha y El Progreso. De Agua Buena, 936 personas ya tienen agua potable. Ellas son de Copal y de Los Ángeles. El vocero de la entidad manifestó que aún está pendiente restablecer el servicio en algunas comunidades. Básicamente a quienes se ha dificultado un poco más y se han visto más afectados son las comunidades de Agua Buena. Ahí los deslizamientos provocaron una afectación de una tubería madre de 70 metros, una línea de conducción principal, de manera que pues prácticamente todas las comunidades de ese distrito se vieron afectadas, y en ese caso estamos hablando de que a esas personas sí se va a tardar un poquito más. De hecho, ya el AIA está trabajando con la contratación de una nueva instalación de tubería, pues hay que reubicar la actual hacia una zona segura, y esperaríamos ya a final de esta semana, eso sí, iniciar las obras que podrían tardarse un par de semanas. Quesada aseguró que la institución continuará suministrando mediante camiones cisternas el agua potable a la población afectada. Por ahora se ha restablecido el servicio a más de 19.000 personas del cantón de Cotobruz. Ahora vamos a la información deportiva. El Mundial Sub-20 femenino, que tenía como sede Costa Rica, fue cancelado este martes. La FIFA tomó la decisión para salvaguardar la salud de los involucrados en medio de la pandemia, pero igualmente el país organizará el Mundial en el año 2022.
Después de mucha espera y silencio sobre el futuro del Mundial Sub-20 femenino que organizaba Costa Rica, finalmente este martes el despacho del Consejo de la FIFA anunció su decisión de cancelar la Copa Mundial Femenina Sub-20. Del mismo modo, confirmó a Costa Rica como anfitrión de la Copa Mundial del año 2022. En principio, el Mundial sería organizado entre nuestro país y Panamá, pero los canaleros renunciaron debido a que FIFA se opuso a posponer el evento como sí lo está haciendo ahora. Víctor Umaña, director del comité organizador local, seguirá frente a la organización trabajando tal y como lo ha venido haciendo, ahora orientada a la competencia del 2022. Vamos a continuar trabajando, se mantiene un equipo que va a sostener la FIFA al frente del Mundial, comandado por Víctor Umaña, y estamos muy contentos y satisfechos de esa designación de Costa Rica para el Campeonato Mundial Femenino Sub-20 2022. El Mundial Sub-17 también fue cancelado y se realizará en el año 2022 con la misma sede, la India. Lo comunicado este martes deja muchas dudas, ya que ni en el escueto comunicado de la Fedefútbol ni en la nota de FIFA se detalla si los equipos podrían mantener a las mismas jugadoras para el año 2022 o si se perdería el Mundial para toda una generación, tema que estaremos abordando en siguientes ediciones. De las 11 selecciones de CONCACAF que vieron acción en el año 2020, Costa Rica tuvo el tercer peor desempeño. Representativos como México, Estados Unidos, Canadá y Panamá mostraron un rendimiento muy superior al de la tricolor. En un año para el olvido, la selección de Costa Rica tuvo uno de los peores rendimientos de CONCACAF. Durante el 2020, 11 selecciones del área disputaron partidos oficiales o amistosos. De ellas, la tricolor fue una de las 3 que registró peores números. La CL solo obtuvo un 6,67% de los puntos disputados, tras el empate ante Qatar y las derrotas ante Estados Unidos, País Vasco y Panamá en 2 ocasiones. En los 5 encuentros, la tricolor solo anotó en 2 ocasiones y recibió 5 tantos. Solo Barbados y Bermudas tuvieron peores números que el combinado dirigido por Ronald González. Barbados sumó 2 derrotas en 2 juegos, mientras que Bermudas cosechó una pérdida en la misma cantidad de partidos. México, Estados Unidos, Canadá y Jamaica tuvieron números positivos durante todo el año. Al igual que Costa Rica, los aztecas realizaron 5 compromisos en los últimos 11 meses, pero con resultados muy diferentes. El Tri ganó 4 partidos y empató 1, para un rendimiento del 85,7%. México venció a Guatemala, a Países Bajos, a Corea del Sur y Japón y empató con Argelia. Con 9 tantos a favor y 4 en contra, México cerró el año con muy buen nivel. Estados Unidos tampoco sabe lo que es perder en el 2020. La selección de las barras y las estrellas obtuvo un 77,8% de los puntos disputados, tras vencer a Costa Rica, empatar de visita a Gales y golear 6-2 a Panamá. Unos números similares tienen Jamaica y Panamá, que cosecharon 2 victorias y una derrota para un 66,7% de rendimiento. Nicaragua, Guatemala y Honduras también tienen mejores registros que Costa Rica. Unos números similares tienen Jamaica y Canadá, que cosecharon 2 victorias y una derrota para un 66,7% de rendimiento. Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras también tienen mejores registros que Costa Rica. Estos números son preocupantes de cara a un año de eliminatorias. La fase clasificatoria para el Mundial de Qatar 2020 se ha retrasado debido a la pandemia. La tricolor está sembrada en la ronda final junto a mexicanos, estadounidenses, hondureños y jamaiquinos. El técnico Ronald González descartó fogueos en los 2 primeros meses del 2021. Será quizá en marzo que la CL vuelva a jugar en un amistoso. Y esperaremos, si Dios lo permite, como dije, para la fecha de marzo, marzo, junio, luego Copa Oro que tenemos nosotros y estar de la mejor forma para la eliminatoria nuestra, si Dios lo permite, en septiembre. Si no hay un cambio radical, en el 2021 se podría seguir ensanchando la brecha entre Costa Rica y México y Estados Unidos, incluso con una Panamá que parece llevar un proceso mejor encaminado que el de la tricolor. Cartaginés y Herediano disputaron la tarde del martes un partido crucial para definir posiciones de clasificación en el Campeonato de Apertura 2020. La información se la detallamos en la siguiente nota. Tras 16 días sin jugar, Herediano volvió a los terrenos de juego para sellar su boleto a las semifinales del torneo Apertura 2020, gracias a un autogol de Marcel Hernández cuando apenas habían transcurrido 2 minutos del juego frente a Cartaginés.
El team venció 1-0 a los brumosos en el estadio José Rafael Fello Mesa y es inalcanzable para Guadalupe y Pérez Celedón, que no aprovecharon el tiempo que los florenses estuvieron en cuarentena para asaltar el segundo lugar. Los rojiamarillos aseguraron su campo en las semifinales cuando aún le faltan 3 partidos por disputar. Antes del parón por la cuarentena, Herediano sumaba un triunfo en sus últimos 5 partidos, con lo que puso en peligro la clasificación. No obstante, Guadalupe tuvo 5 juegos para subir al segundo lugar y tomar buena distancia de los florenses, pero perdieron en 3 ocasiones y solo ganaron 2 partidos. Una situación parecida vivió Pérez Celedón, que en 4 compromisos no ganó y solo cosechó 2 puntos de 12 disputados. Herediano no se pierde una semifinal desde el verano del 2010. Ya suman 20 semifinales de manera consecutiva. Si la segunda fase iniciará hoy, los rojiamarillos volverán a enfrentar al equipo de la vieja metrópoli en semifinales, aunque el primer lugar del grupo B pende de un hilo para los blanquiazules. Cartaginés ha tambaleado en la recta final del certamen, tras ser líder sólido de su grupo y pelear con Alajuelense el primer lugar de la tabla general. Pero en la tercera vuelta, ante los rivales del grupo A, los brumosos se desinflaron y le dejaron la mesa servida a Saprissa. En esta etapa cayeron en 3 ocasiones, ante Guadalupe, Alajuelense y Herediano, y solo consiguieron victorias ante Grecia y Santos. Los dirigidos por Hernán Medford solo superan a Saprissa por 3 puntos, pero los morados tienen 2 partidos menos, por lo que, de ganar, mandarían a los brumosos al segundo puesto. Cartaginés cerrará la primera fase el 29 de noviembre ante Pérez Celedón en el Valle del General. Para poder cerrar en la primera casilla, necesita ganar y que los tibaseños no sumen más de 6 puntos en los partidos que le faltan por disputar, y que no lo superen en gol diferencia, que a hoy favorece a los dirigidos por Hernán Medford. Ahora iniciamos el recorrido por las informaciones internacionales. De Europa a Estados Unidos, varios países se preparan para campañas de vacunación tras la esperanza surgida por el anuncio de más de una vacuna con resultados alentadores contra la COVID-19. Casi un año después de que se anunciaran los primeros casos de COVID-19, Europa y Estados Unidos se preparan para empezar a vacunar a su población. En la última semana, los responsables de 3 vacunas experimentales afirmaron que habían demostrado una eficacia del 90% o más. Se trata de la desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna, la que llevan adelante el también estadounidense Pfizer junto al alemán BioNTech y una de las producidas por Rusia. En Estados Unidos, las 2 primeras podrían ser autorizadas en la primera quincena de diciembre, lo que según las autoridades permitiría vacunar de inmediato a 20 millones de estadounidenses, con prioridad para los más ancianos y de riesgo, y luego a otros 25 millones por mes a partir de enero. El martes, Moderna aseguró que a la espera de la autorización, el laboratorio ya produjo varios millones de vacunas de COVID-19 en Estados Unidos. Ya tenemos varios millones de dosis listas y estamos realizando productos. Las 2 vacunas se basan en una tecnología reciente que consiste en insertar instrucciones genéticas en el organismo para que las células fabriquen un antígeno del coronavirus y desaten una respuesta del sistema inmunitario. El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos, consideró impresionantes los primeros resultados de los laboratorios, pero recordó que aún queda un largo camino por recorrer para vacunar a la población y se mostró preocupado por el número de personas que se oponen a las vacunas en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia. Tenemos ahora 2 vacunas con una efectividad cercana al 95%. Ahora tenemos que convencer a la gente con nuestra apertura y transparencia y mostrando los datos para que se vacunen. Varios países de Europa anunciaron también que se preparan para distribuir una vacuna a partir de enero. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin instó el martes a los otros países del grupo BRICS, Brasil, India, China y Sudáfrica, a unirse para producir las vacunas de diseño ruso contra el COVID-19. Hay vacunas rusas que funcionan de manera eficaz y segura. La cuestión ahora tiene que ver con la producción masiva. Rusia registró hasta ahora 2 vacunas contra el coronavirus, la Sputnik V y la Epivac Corona. En Latinoamérica, Venezuela ya acordó la compra de la primera. Y en Brasil se realizan ensayos clínicos de la que desarrolló el laboratorio chino Sinovac. Otros países de la región han acordado participar en la producción y distribución de la vacuna que desarrolla la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca, en fase avanzada de pruebas.
Saludada por su gestión cuando surgió el coronavirus, Austria aplica un nuevo confinamiento desde este martes y su gobierno enfrenta críticas inéditas de la prensa y expertos, además de oposición por su falta de reacción. Austria fue reconocida por su gestión cuando surgió el coronavirus. Pero la segunda ola de la pandemia golpeó fuerte al país, que desde el martes aplica un nuevo confinamiento. El gobierno decidió el cierre de colegios y comercios no esenciales, y hasta el 6 de diciembre las salidas solo estarán autorizadas en circunstancias bien precisas como compras de alimentos, motivos profesionales o médicos, deportes o paseos cortos. Creo que nos acostumbramos a esta nueva forma de vida y de hecho esta vez no hay problema con el confinamiento porque la gente sabe qué se debe hacer y qué no. 2 semanas atrás, las autoridades impusieron un confinamiento parcial, que implicaba el cierre de restaurantes, museos, salas de conciertos y espacios deportivos, así como un toque de queda. Sin embargo, las restricciones no fueron suficientes para desacelerar la propagación del virus, y esto obligó al gobierno a tomar nuevas medidas en medio de críticas por falta de anticipación y comportamiento irresponsable. Azerbaiyán publicó imágenes de una visita triunfal de su presidente junto a su esposa a lugares emblemáticos de los territorios reconquistados. Una visita triunfal. Azerbaiyán publicó imágenes del presidente Ilham Aliyev junto a su esposa, también vicepresidenta, en Nagorno-Karabaj, donde se muestra que fueron aclamados. La pareja recorrió lugares emblemáticos de los territorios reconquistados durante el reciente conflicto contra separatistas armenios. Tras 6 semanas de intensos combates, el 9 de noviembre se firmó un alto el fuego en el que se acordó la entrega de importantes territorios a Azerbaiyán, que reclamaba zonas que estaban fuera de su control desde hacía 3 décadas. Nagorno-Karabaj, una región con mayoría armenia, fue autoproclamada República Independiente de Azerbaiyán en la década de 1990. La guerra posterior provocó 30.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Los combates recientes, los más violentos en casi 30 años, permitieron a Azerbaiyán recuperar parte de Nagorno-Karabaj y además 7 distritos vecinos que constituían una especie de escudo de seguridad para los separatistas armenios. 4 de ellos fueron retomados militarmente y otros 3 serán devueltos a Bakú a finales de noviembre. El pacto, firmado bajo el auspicio de Moscú, prevé el despliegue de unos 2.000 efectivos rusos para el mantenimiento de la paz en la región. 5 personas, entre ellas 2 policías y más de 10 personas resultaron heridas cuando un kamikaze atacó un restaurante en Somalia. Ataque suicida en Somalia. 5 personas murieron y más de una decena resultaron heridas el martes cuando un kamikaze de Al-Shabaab atacó un restaurante en la capital del país, Mogadiscio. 2 de los fallecidos eran policías. Un oficial y testigos indicaron que el atacante entró al restaurante ubicado cerca de una academia de policía y se hizo estallar. Había decenas de personas en el lugar cuando tuvo lugar la explosión. El grupo islamista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, ataca frecuentemente objetivos civiles y gubernamentales en Mogadiscio, ciudad que controlaba hasta 2011, cuando fue expulsado por las tropas de la Unión Africana. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por su preferencia. Los invitamos para que continúen con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Que tengan un excelente día. Yo no sabía que podía hacer eso, pero se me ocurrió el poeta, el niño y el río. Ese es el